Hi class, today we're going to continue studying the future forms. The two most common forms would be the structure be going to and present continuous. We studied them already, so let's just refresh our minds about the going to. The structure for the be going to, it's simple. We just have the subject plus the verb be, either am, is, or are, depending on the subject, plus the structure going to that never changes, and then we add the verb in the base form. That means we don't add any s or anything else. We just write it exactly as we find it in a dictionary. That is the structure for the affirmative form. La estructura para la forma afirmativa sería solo sujeto, el verbo to be, más going to, que no cambia nunca, más el verbo en su forma base y el complemento. La forma negativa sería subject plus verb be plus not plus going to plus the verb in base form. Question form, we start with the verb be, then we add the subject, then going to, and then we add the verb in the base form. Y no se les olvide agregar al final el signo de interrogación. También podemos agregarle una WH word como what, where, when, etc. at the beginning of the sentence if we want to have an open-ended question. El going to o be going to nos va a servir para indicar planes o predicciones a futuro. Otra forma de hablar a futuro o expresar el futuro es expresando nuestros deseos o lo que esperamos. So, we can express hopes and desires. And let's see which verbs or structures we can use. The first verb would be to hope, que significa esperar. Esperar o hope puede demostrar un deseo a futuro, o sea, algo que nosotros queremos que suceda en el futuro. Hope no necesariamente significa que vamos a trabajar por obtener lo que queremos. Es más bien solo el sentimiento. Nosotros esperamos a que pase, pero no es que nosotros vamos a actuar. No es una acción. La estructura es sencilla. Simplemente iniciamos con el sujeto, luego usamos el verbo, ya sea hope o hopes, si estamos tratando con tercera persona singular, es decir, he, she or it, as subject. Después tenemos dos opciones. Podemos usarla con un verbo usando to más la forma base del verbo, es decir, sin modificarla, o podemos usar un sujeto más el verbo en tiempo presente simple. Veamos los ejemplos para ver esta estructura. I hope I pass the exam. Yo espero pasar el examen. En este caso estoy usando la segunda estructura. El sujeto es I, después va hope, después otro sujeto que en este caso es el mismo del inicio de la oración, I, después el verbo conjugado en presente, pass, y un complemento. El segundo examen. Ejemplo. I hope to meet my favorite singer. Yo espero conocer mi cantante favorito. Acá, como no tenemos otro sujeto, no tenemos un segundo sujeto, entonces el verbo va a ir acompañado de la partícula to.
y no va a ir modificado aunque el primer sujeto sea la tercera persona. El único que va a ir modificado si es el sujeto en tercera persona, es decir, he, she or it, va a ser el verbo hope. El segundo verbo no va a ir modificado si no lleva un segundo sujeto. Otra forma de expresar futuro es usando el verbo want o la estructura would like. Ambos son muy similares y pueden ser usados casi que en la misma forma. Sin embargo, la estructura would like es mucho más educada y menos directa para pedir las cosas. Por lo tanto, se recomienda usar would like siempre que estemos expresando nuestros deseos en función de pedirle a alguien que nos dé algo. La estructura es igual para ambos casos, solamente cambia el uso. Veamos la estructura. Va a ir sujeto, luego, si estamos usando el verbo want, va a ir modificado con la letra S al final si estamos usando como sujeto he, she or it. Y would like no se modifica aunque estemos usando esos sujetos, ya que would like es un verbo auxiliar, no es un verbo como tal. Por lo tanto, ese no se ve afectado por el sujeto he, she or it. Es decir, no le agregamos ese. Tenemos dos opciones. Después de la estructura would like o del verbo want, podemos usar el verbo base más la partícula to o podemos usar un sustantivo. Veamos los ejemplos. I want to be taller. Yo quiero ser más alto o yo quiero ser más alta. En este caso podemos usar el verbo want porque no tenemos que ser educados. No le estamos pidiendo a alguien que nos ayude a crecer. Solamente estamos expresando qué es lo que queremos, nuestro deseo. Other example is I want a better phone. Yo quiero un mejor teléfono. En este caso puede ser que yo le esté compartiendo a mi amiga o a mi hermana que yo tengo un teléfono que ya está viejito y quiero uno mejor. Pero no le estoy pidiendo que me lo compre ni que me dé uno mejor. Solamente le estoy expresando mi deseo. Por eso puedo usar el verbo want. Y I would like se usa cuando queremos usar o queremos ser más educados. Por ejemplo, la misma expresión I would like a better phone la vamos a usar si, por ejemplo, yo estoy en una tienda y le estoy pidiendo al vendedor que me muestre un mejor teléfono. Probablemente me enseñó un teléfono que no es el que yo quiero, entonces le digo I would like a better phone, porque le estoy pidiendo que me dé otro teléfono, no solo le estoy expresando mi deseo. Por eso es que acá sí tenemos que ser más educados y usar would like. También cuando vamos a restaurantes o vamos a la casa de alguien y estamos pidiendo ya sea una bebida o una comida, no es recomendable usar want porque se oiría demasiado prepotente. Es mejor usar would like, como I would like to drink some tea o directamente I would like some tea. La otra forma de expresar futuro, además de las que ya vimos, es usando el verbo to expect, que también significa esperar, pero a diferencia de hope o a diferencia de want, no es algo solo que nosotros queremos o que nosotros esperamos que suceda porque sí, sino que expect lo usamos cuando nosotros estamos seguros de que algo va a suceder o por lo menos tenemos bastante seguridad de que vaya a suceder. La estructura es bastante similar a las anteriores.
sujeto más el verbo conjugado dependiendo si es tercera persona singular o no. Después la partícula to y después el verbo en su forma base. Esto es, por ejemplo, cuando alguien nos da una orden y después nos hace un comentario. Por ejemplo, las mamás. El ejemplo es, I expect you to be home before 10 p.m. Espero que estés a la casa antes de las 10 de la noche. Quiere decir que mamá o papá nos dieron permiso máximo de llegar a las 10 de la noche y si no llegamos a esa hora se van a enojar y probablemente nos van a castigar. Entonces por eso se utiliza la expresión to expect, porque si yo uso I hope you to be home before 10 p.m. significaría solamente que esperamos que llegue a esa hora, pero si no llega a esa hora no hay problema. En cambio, to expect something puede ser que sí hayan consecuencias. Otro ejemplo sería, she expects to be here in 5 minutes. Eso es como, por ejemplo, nosotros vamos hacia un lugar y sabemos que nos falta poquito para llegar, entonces nosotros esperamos llegar en un tiempo determinado. ¿Okay? Por ejemplo, she expects to be here in 5 minutes, puede ser que ya va en el bus y ya le falta poco para llegar a su destino. Por eso es que ella calcula que en 5 minutos llega. Si yo usara she hopes to be here in 5 minutes, es simplemente que ella quisiera llegar en 5 minutos, pero no sabe si va a llegar en 5 minutos. En cambio, si uso she expects to be here in 5 minutes, es porque ella sabe que le resta un trayecto corto para poder llegar y se ve que no hay tráfico, por lo cual va a poder llegar a tiempo. Entonces, para resumir, para hablar del futuro tenemos diferentes estructuras. ¿Cuál vamos a usar? Depende de la intención que le querramos dar. Por ejemplo, tenemos acá una lista de metas que tenemos para el futuro. La primera, get more sleep, dormir más. Si yo uso I'm going to get more sleep, es un plan, es algo que yo he decidido. Voy a dormir más. Pero si yo uso I hope to get more sleep, es solo expresando mi deseo de querer dormir más. Lo mismo si yo uso I want to get more sleep o I would like to get more sleep. Solo estoy expresando mi deseo, que no sé si se va a poder cumplir. Si yo uso, por ejemplo, I expect to get more sleep, entonces, en ese caso es probablemente que voy a tener menos carga laboral o que estoy de vacaciones y es por eso que yo espero o estoy segura que voy a poder dormir más. Así que dependiendo de cómo querramos expresarnos a futuro, así va a ser la estructura que vamos a utilizar. Ustedes pueden practicar haciendo su propia lista de deseos o su propia lista de metas hacia el futuro usando las diferentes estructuras que hemos estudiado el día de hoy. Eso fue todo. Thank you very much for listening and I hope to see you next week. Bye.